7:1. I have a question for you. Tengo una pregunta que hacerle en esta tarde. Do you really believe in miracles? ¿Cree usted en los milagros? I said, did you really believe Le in vuelvo a preguntar, miracles? ¿realmente cree en los milagros? I didn't ask you if you believed in miracles. I asked you if you really believed in miracles. No le pregunté si creía en los milagros, le pregunto si realmente cree en los milagros. We say that, and then when we get in our next problem, we say, God, where are you? Siempre decimos eso, pero cuando nos toca vivir el tiempo de prueba, preguntamos, ¿dónde estás, Señor? In the 14th chapter of Matthew, Y en el libro de Mateo, el capítulo 14, Jesus goes off into a desert place. el Señor Jesús se va a un lugar desierto. He has just heard that John the Baptist has been beheaded. Juan el Bautista acaba de ser decapitado And thousands of people follow Jesus into the wilderness. y miles de personas están siguiendo a Jesús al desierto And they're with him for 3 days. y están con él por 3 días. They must have slept out in the open. Y algo debe haber sucedido. If you had been there when Jesus fed that multitude, Y si usted hubiese estado con Jesús en ese momento and you pictured the scene, y usted pudiera ver esta escena, you saw people coming on homemade push carts. usted podría ver a la gente viniendo hacia él. You see people carrying their friends on their backs. Usted podría ver a la gente con sus bolsas viniendo a encontrarse con Jesús. And you see people whose bodies are all crippled up. Usted venía la gente enferma que venía y seguía a Jesús. And you're standing there watching that. Y si usted estuviera parado viendo esta escena And you see all these miracles. y usted viera todos estos milagros que Jesús está haciendo, And then you say, I will never doubt God again. usted diría, nunca voy a dudar de que Dios tiene poder para hacer milagros. Look at the cripples leaping and jumping. Usted podría ver a los enfermos, paralíticos, saltando y caminando. Look at the blind, their eyes are being opened. Usted podría ver a los ciegos, que sus ojos son abiertos. The deaf are hearing and screaming and rejoicing. Los sordos oyen y comienzan a alegrarse y a regocijarse. The disciples looked on Y this, los discípulos comienzan a mirar esta escena, his 12 disciples, sus discípulos, sus 12 discípulos. and you think if you were one of them, Y usted imagínese que fuese uno de ellos. I would never doubt Jesus again. Yo nunca dudaría más de que Jesús tenía el poder I para would hacerlo. always believe in his miracle power. Siempre creería en su poder para hacer milagros. Then on top of all of that, Pero añadiéndole a esto, Jesus said to his disciples, Jesús le dice a sus discípulos, I won't send them away hungry. voy a enviarlos a ellos. We're going to feed them. No los vamos a enviar así nomás, sino vamos a alimentarlos. 5,000 people. Y alimentaron 5,000 personas. 5 loaves and fishes are turned into food to feed the multitude. 5 panes y 2 peces se convirtieron en alimento para toda la multitud que estaba ahí. These had to be dried fish, Y esto era un pescado seco or they would have been smelling. o un pescado que estaba maloliente. And you watch Jesus feed all these Y multitudes. usted pretende de que con ese poco alimento se va a alimentar a toda la multitud. And you say, I will never doubt God Y again. cuando usted ve un milagro de esa envergadura, usted nunca dudaría del poder de Dios más. Jesus tells his disciples, pick up the fragments. Jesús le llama a sus discípulos y le dice, tomen los 5 panes. They picked up those 12 baskets. Y toman 12 paquetes, 12 canastas. I wonder if they understood. Y yo me pregunto si los discípulos estaban entendiendo. After about 50, 100 baskets, Después de ver todas estas canastas llenas, the miraculous is gone. parece que de un momento a otro se olvidan de los It milagros. just looks so natural. Se ve tan natural. One piece of bread at a time. Se comienza a partir el pan un pedazo tras otro pedazo. And they're so busy coming and going. Y hay una tremenda preocupación de ir y llevar el alimento a la multitud. And it's very clear when you read this account, Y cuando usted mira la escritura, they missed the miracle. parece ser que los discípulos perdieron el milagro. They picked up 12 baskets of fragments. Estaban más preocupados en las 12 canastas que sobraban. I suppose they were meant to Jesus to show them something. Ellos probablemente estaban creyendo que el Señor algo les iba a mostrar. I have enough to meet everybody's needs, Y el Señor les estaba queriendo decir, yo tengo poder para alimentar las necesidades de todos. but you're my church, Pero ustedes son mi iglesia. and I have an abundance for you. Y también tengo abundancia para ustedes que son mis Easier for you. discípulos.
también es para ustedes. Eat what you will. Coman todo lo que quieran. Do what I did. Hagan lo que yo hice. Go find someone still hungry. Give it to somebody poor. Vayan y alimenten con lo que ha quedado a la gente que necesita. But Jesus, who knows the hearts, Pero Dios, Jesús, que conocía el corazón, He knew these men did not get it. Él sabía y entendía que sus discípulos no habían entendido el propósito del milagro de la alimentación. They had seen and participated in a great miracle, Ellos habían visto y participado un gran milagro, and they didn't see or understand it. pero no pudieron entender el propósito de este milagro. And Jesus takes His disciples aside. Y Jesús lleva a sus discípulos con Él a un lado He takes them down to the seaside. y los lleva al lado del borde de la orilla del lago, del río. And the Bible said Y la Biblia dice He constrained them, He forced them into a boat. que el Señor los sube a un bote. The word in Greek La palabra en griego means He forced them, significa que el Señor los obliga, He constrained them, les mueve, get in the boat. suban al bote. And I wonder what's going through the heart of Jesus. Y yo en ese momento me puedo preguntar qué le está pasando a Jesús, qué es lo que está sucediendo. He must have shaken his head. Probablemente le estaba moviendo la cabeza. They don't get it. Ellos no le entienden. They still don't believe. Todavía no me creen. They've seen the greatest miracle, Han visto un gran milagro, and they don't understand it. pero todavía no lo entienden. He said, get in the boat. El Señor les dice, suban al bote, Just go. suban, Go to the other side. suban al otro lado del lago. And so they head out. Y dice la Biblia que ellos salieron And in the middle of the night, the storm came, you remember? y en la mitad de la noche una tormenta vino. And Jesus went to them walking on the water. Y el Señor Jesús comienza a caminar sobre el agua. The Bible said they thought it was a spirit. Y la Biblia dice que sus discípulos creyeron que era un espíritu, un fantasma. It was a ghost, and they cried out. Que era un fantasma y gritaron, es un fantasma. They saw him, and they were troubled. Lo vieron y se asustaron. Then they that were in the ship came and worshipped him, Y luego cuando el Señor vino a la barca, saying of a truth, ellos comenzaron a adorarlo. you're the Son of God. Y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Because the wind stopped. Porque la tormenta se había detenido. Now you say, oh, now they believe. Ahora creyeron. He calmed the ocean. Él calmó al viento. Now they're worshiping him. Ahora le están adorando. Now they're calling him the Son of God. Ahora le llaman hijo de Dios. This is good. Esto es bueno. Now they understand. Ahora entienden. Now they believe in miracles. Ahora creen en milagros. No, No, not at all. no para nada. In Mark, there's an account of this same event En el libro de Marcos se nos relata la misma historia that suggests that this did not open up their faith. y nos hace ver que ellos aún todavía no creían. Mark said they were sore afraid, La Biblia dice en el libro de Marcos que ellos estaban tan temerosos beyond measure, en gran medida for they did not understand porque no entendieron the miracle of the loaves, el milagro, for their heart was hardened. porque su corazón estaba endurecido. And the word there is calloused, thick-skinned. Y la palabra correcta ahí es que su corazón estaba duro. In spite of all the miracles, A pesar de todos los milagros, God's closest associates, los discípulos que estaban cerca de Jesús, those who were closest to the heart of Jesus, aquellos que estaban más cerca al ministerio de Cristo, did not understand no entendían the miracle of the loaves. el milagro de los panes y los peces. You can say, I believe in miracles. Usted me puede decir, pastor, yo creo en milagros. I believe that God can do the impossible, Yo creo que Dios puede hacer lo imposible. and still be emotionally hardened to the truth of it. Pero aún todavía usted puede estar endurecido a la verdad que hay detrás de un milagro. So Jesus takes them into another lesson. Así que el Señor Jesús los lleva a otra lección. This is at a later date, Esta es una oportunidad después, another episode, otro episodio, and this time 4,000 people are there, y esta vez hay 4,000 personas. and Jesus says, I'm going to feed them. Y el Señor dice, los voy a alimentar. This time, he is convinced that these men are going to understand and they're going to believe. Y en esta oportunidad Jesús está convencido que sus discípulos van a entender el propósito del milagro y van a creer. This time they take up 7 baskets full of fragments. Y dice la Biblia que en esta segunda ocasión sobraron 7 canastas llenas de pan. And once again, Jesus says, get in a boat. Y nuevamente el Señor les dice, suban al bote. They're going to cross the boat, cross the sea to Magdala. Y le dice el Señor, van a cruzar el otro lado del lago.
And Jesus, knowing their unbelief, Y Jesús, sabiendo que sus discípulos aún no creen, he said, beware of the leaven of the Pharisees and scribes. les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los escribas. And these disciples go into panic. Y los discípulos se llenan de pánico, se preocupan. Who forgot the bread? Y dicen, ¿quién se olvidó el pan? And they're talking to one another. Y están conversando el uno al otro. And the Bible said there was one loaf. Y la Biblia dice que había algo ahí. And these men are arguing. Y estos hombres comienzan a discutirlo entre los discípulos. Jesus is wondering where our bread is. Y comienzan a preguntarse, Jesús está hablando de la levadura, alguien se olvidó el pan. Where are we going to get the bread? ¿Dónde vamos a conseguir el Who pan? forgot the bread? ¿Quién se olvidó el pan? Now you look at that scene. Ahora mire esa escena. You say, how blind can anybody ¿Qué be? ciego puede estar alguien? And Jesus looks at these men, Y Jesús mira a estos hombres and this is what he y says. miren lo que les dice. Don't you yet understand? ¿No entienden todavía? Don't you remember ¿No recuerdan todavía the 5 loaves and 5,000? de los 5 panes y de los 5,000 personas que fueron alimentadas? How many baskets you took up? ¿Se recuerdan cuántas canastas sobraron? Do you not remember the 7 loaves and the 4,000? ¿Ustedes no recuerdan aún los 4,000 que fueron alimentados y las 7 canastas que sobraron? And the baskets you took up? ¿Y las canastas que sobraron, no recuerdan eso? And listen to what Jesus said. Mira lo que Jesús le está queriendo decir a sus discípulos. How is it ¿Cómo es posible you still don't que understand? aún a pesar de estos milagros ustedes no lo entiendan? How is it ¿Cómo es that you posible have seen miracle after miracle? que han visto milagro tras milagro And I've done so many miracle things in your life, y he hecho tantos milagros frente a ustedes and you don't y understand. ustedes no lo You entienden? still don't get it. Todavía no lo You still comprenden. don't trust me. Todavía no confían en mí. Now, why does Jesus connect their unbelief with the loaves and the fishes? ¿Por qué es que Jesús está conectando la incredulidad de sus discípulos con los panes y los peces? Why didn't he think about the healing of the lepers? ¿Por qué no lo conecta con la sanidad de los leprosos? What about the palsied man? Why didn't he say you saw and heard of the palsied man that lame for 38 years? ¿Por qué no lo conecta con ese hombre que estaba sumido en una enfermedad por 38 años? What about the man that came down through the roof and couldn't walk and he got up and walked? ¿Por qué no lo conecta con el milagro del hombre que bajaron del techo de la casa? And all these miracles had happened before this occasion. Y todos estos milagros habían sucedido antes que esta ocasión. He didn't recall any of those. Él no llamó a memoria ninguno de estos. He tied their unbelief El Señor Jesús va a unir la incredulidad de ellos strictly to the loaves and the fishes. directamente con el milagro de los panes y los peces. Why don't you remember the loaves and fishes? ¿Por qué no recuerdan los panes y los peces? How is it that you have forgotten these miracles? ¿Por qué se han olvidado de estos milagros? When you go back and look at this scene, Cuando usted vuelve y mira la escena otra vez, it says Jesus, this is back to the miracle of the loaves and the fishes. estoy volviendo al milagro de los panes y los peces, That bothered me for a y while. esto me molestó por un tiempo. Jesus, of all the miracles you did, Después de todos los milagros que Jesús hizo, why are you tying their unbelief into this one or these 2 incidents of the loaves and y fishes? yo le pregunté, Señor, después de tantos milagros, ¿por qué es que unes el principio de la incredulidad con los milagros de los panes y los peces? We go back to Mark 15 Y podemos ir a Marcos capítulo and 15 examine why Jesus refers to these 2 miracles. y podemos examinar por qué es que Jesús está refiriéndose a estos 2 milagros. And it says this, Y dice lo siguiente, Jesus called his disciples to him and said, el Señor Jesús llama a sus discípulos, because they continue with me for 3 days. excuse me, Because they continue with me for 3 days. porque ellos aún luego de 3 días And they have nothing to eat. no tenían nada que comer. And here's the key. Y aquí está la clave. I will not send them away fainting. No los voy a enviar así. I will not let them faint on the way. No los voy a dejar que vayan sin nada. Here's what Jesus, I believe, is saying. Esto es lo que yo creo que Jesús está diciendo. You know me Ustedes me conocen. in my majesty, Ustedes conocen mi majestad.
You know me in my power, Ustedes me conocen en mi poder. but if you know me in my power only, Pero si ustedes me conocen solamente basado en mi poder, you will fear me, ustedes me van a tener but you temor, won't know me. pero no me van a conocer. There are a lot of people talk about the power of God, Hay mucha gente que habla del poder de Dios, but they don't know about His being a father to them. pero se han olvidado de que Dios también es un padre para ellos. They know Him as a miracle worker for the world at large. Lo conocen como un Dios que hace milagros. They believe God can heal the sick. Ellos creen que Dios tiene poder para sanar a los enfermos. They believe people can jump out of wheelchairs. Ellos creen que Dios puede sanar y levantar paralíticos. They believe God can judge nations for sin. Creen que Dios puede traer juicio a las And naciones they por su believe in the pecado. great and the mighty. Ellos creen en cosas grandes And they have the Spirit of God. y tienen ese temor de Dios, But they don't know the Jesus pero no conocen a who Jesús, says, I'm not going to let you faint. que nos dice: no voy a dejar que desmayen. I'm interested in you, Estoy interesado en ti, not just the multitude, no solamente en la multitud. but you're my son, you're Pero my tú daughter. eres mi hijo, tú eres mi hija. I show you miracles of my power, Te he mostrado milagros en mi poder, but I'm a man of compassion. pero soy un hombre de I'm compasión. concerned about your welfare. Estoy preocupado por lo que tú necesitas. I'm concerned about your finances. Estoy preocupado por tus finanzas. I'm concerned about your marriage. Estoy preocupado por tu matrimonio. Yes, look up at the heavens, Mira el cielo, the sun and the moon and stars. ahí donde aparecen las estrellas y la luna. And I know you're hungry. Pero yo también sé que ustedes tienen hambre. And I know you're about to faint. Y yo sé que están por desmayar. And I'm not going to let that happen to Y you. no voy a dejar que desmayes If you will trust me, si tú confías en mí. it's all about you Es acerca de ti. and my love for you. Es acerca de mi amor por ti. And that's what Jesus is Y saying. es lo que Jesús está diciendo. You trust me to still the winds and the Si waves, ustedes me confían a mí que puedo parar el viento y el mar, but you don't trust that I'll give you bread. pero ustedes no me confían en que puedo poner pan en su mesa. He said, remember the loaves and the fishes. El Señor Jesús le dice: recuerden lo de los panes y los peces. So you have to partake of the miracle. Usted tiene que entender este milagro. The Bible says you shall not muzzle the mouth of the ox La Biblia dice que no debemos ponerle bozal al buey que trilla, that treads out the corn. que no debemos poner obstáculos. He said, does God just take care of oxen? Dice que si Dios tiene cuidado de los He animales, said, no, it's for your sake I say this. pero no es que el Señor lo dice por eso, sino por nosotros. You have to partake of the miracle. Usted es parte del milagro. This is about God's love and concern for you. Ese es el amor que Dios tiene, que se preocupa por nosotros. There are two kinds of miracles. Hay dos tipos de milagros. I mentioned this in one of my previous messages. Lo mencioné antes. There's the instantaneous Hay milagros instantáneos and the progressive. y hay milagros progresivos. Now, if you were there watching Jesus heal the sick, Si usted estuviera viendo a Jesús sanar a los enfermos, you're seeing instantaneous miracles. usted estaría viendo milagros instantáneos. That must have been such a wonderful sight. Debe haber sido algo glorioso. You see people that have their knees bent and twisted and they become straight. De ver gente que venía con sus piernas torcidas y ver cómo el Señor las enderezaba. I believe in instant miracles. Creo en los milagros instantáneos. I believe that when Elijah was hiding in the cave, Creo que cuando Elías estaba escondiendo en la cueva, I believe that there was thunder and lightning, and I believe the rocks were shaking. hubo, dice la Biblia, afuera de la cueva hubo un terremoto y un temblor muy fuerte. When God opened the Red Sea, Cuando Dios abrió el mar rojo, that happened instantly. eso pasó instantáneamente. When Moses strikes the rock, water comes out Cuando instantly. Moisés golpeó con su vara la roca, agua salió de la roca instantáneamente. And that's what we want. Y eso es lo que queremos. We want the instant miracle. Queremos los milagros instantáneos. When our elders lay hands on the sick, Cuando las personas ponen manos sobre los enfermos, we want to see the instant miracle. queremos el milagro instantáneo. I believe in instant Yo miracles. creo en los milagros I've seen instant miracles. instantáneos. Yo los he visto. How many times have you prayed for somebody ¿Cuántas veces ha orado usted por alguien and you've not seen that instant y miracle? no ha visto ese milagro instantáneo? How many of you have been in trouble financially ¿Cuántas veces usted ha estado en problemas económicos and you haven't seen the instant miracle? y no ha visto el milagro instantáneo?
When I was a young preacher, Cuando yo era un joven pastor, I had a passion. tenía pasión, I prayed for the sick, oraba por los enfermos and I wanted to see instant y miracles. quería ver milagros instantáneos. I said, why can't I go in a hospital? Y yo decía, ¿por qué no voy al hospital? People with cancer. Voy a orar por la gente con cáncer. I want people to get out of their bed and be healed instantly. Quiero que la gente que está enferma se levante de su cama y camine inmediatamente. On one occasion, I had a financial problem. En una ocasión yo tenía un problema financiero. I needed $5,000 desperately. Necesitaba $5,000 urgentemente. And I looked in the Old Testament, Y miré en el Antiguo Testamento and I saw God sends angels, y veía cómo Dios enviaba ángeles, one angel after another. un ángel tras otro. The angel of the Lord encamps around about them that fear him. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. I said, God, I need a miracle. Y yo dije, Señor, necesito un milagro. I need $5,000. Necesito $5,000. And I was living in a little town, Yo estaba viviendo en una ciudad muy pequeña, pastoring a small church. pastoreando una iglesia pequeña. And I said, Lord, Y dije, Señor, I'm walking down Front Street tomorrow, voy a caminar por la calle mañana and I'm asking you to send an angel y te voy a pedir que me envíes un ángel and put an envelope in my y hand pongas un sobre en mi mano for $5,000. con $5,000. Now some of you sitting there very excited. He's going to get his $5,000. Muchos de los que están aquí están contentos esperando que les diga en qué momento recibí los $5,000. An angel came to Front Street, Y ustedes están esperando que les diga que un ángel me encontró en and la I calle got my y me $5,000. dio los $5,000. No, No pasó eso. I walked down Front Street, Caminé por la calle, back and forth. fui y volví. Nobody walks in a small town like that. Nadie camina en una ciudad tan pequeña. But here came a man. Pero ahí vino un hombre. I said, that's him. Y yo dije, ese debe ser el ángel. I have my miracle. Ya tengo mi milagro. I spoke the word, Hablé la palabra and the word came to life. y la palabra se hizo carne. I was already counting it in my Ya mind. estaba contando el dinero en mi mente. Then I noticed he was smoking a Y cigarette. luego noté que el hombre que venía estaba fumando un cigarro. That can't be an angel. Y dije, ese no puede ser un ángel. I went home. Volví a mi casa. Said, God, where's my Y miracle? dije, Señor, ¿dónde está mi ángel? How many people there are listening to me now? ¿Cuántas personas hay aquí escuchándome en este momento You're just a little peeved. You're a little angry at God que están enojándose con Dios because God has not answered you yet. porque Dios todavía no te ha You respondido? prayed. Has orado, You has fasted. ayunado, You believed. has creído And you heard sermons on y miracles. has escuchado sermones sobre milagros. And you pepped up your faith with scripture after scripture. Te has mantenido firme leyendo la palabra una tras otra And you're still waiting. y todavía sigues And the esperando. longer you wait, Y mientras más esperas, the devil comes along el diablo viene and says your faith is too y weak. te dice, tu fe es muy débil. If you had faith, you'd have your miracle. Si tú tuvieras más fe, tendrías tu milagro. That's what the devil told me. Eso es lo que el diablo me dijo. If you had had faith, you'd have seen your angel. Si tú tuvieras fe, hubiese venido tu ángel. You need to go back again. Tienes que volver otra vez. Fast and pray. Sigue orando, sigue ayunando. You failed somewhere along the line. El diablo me decía, has fallado, en algo has fallado. I was too embarrassed to blame God for failure. Estaba tan temeroso de culpar a Dios por mis errores. Oh, if you don't want to blame God, Pero usted no quiere culpar a Dios. must be in me. Tiene que ser un problema mío. Because I went to a meeting. Porque fui a una reunión. This is what I hear people say. Y esto es lo que escuché a la gente And decir. a man of God Un hombre de Dios laid a hand on me. puso su mano sobre And mí he prophesied over me. y me profetizó Money was going to come to y me. me dijo que el dinero me va a venir a mis manos Flow like a river. y que el dinero me va a fluir como un río. And so you wait. Así que usted espera. And it doesn't happen the way the man said. Y no viene como el profeta le dijo que iba a venir. Let me tell you, Déjeme decirle, you can't take a shortcut to the will of God. usted no puede buscar caminos cortos hacia la You voluntad de can't make Dios. a deal with God. Usted no puede hacer arreglos You con can't Dios. bargain with Usted God. no puede hacer tratos humanos con God will Dios. meet your need. Dios suplirá sus necesidades. When you start seeking His face, Cuando usted comience a buscar su and you rostro hear from God and not from some y man. comience a esperar en Él y no en un hombre.
I must have had 5,000 people come to me already. Debo haber tenido 5,000 personas que han venido a hablar conmigo. They went to somebody to get what they call a word. Y ellos han ido a buscar personas que le den una palabra profética. And you know what that word is? ¿Y sabe cuál es esa palabra? You're going to win thousands of souls. Tú quieres ganar almas, miles de almas. God's blessings are going to flow upon Y you. muchas veces esas palabras son la presencia de Dios va a This fluir is the sobre only ti. word that I know right here. Quiero This is decirle the only que word esta that es I la know. palabra Right profética here. más segura. Está aquí en la palabra de Dios. God is good. Dios es bueno. Do you really believe in miracles? ¿Realmente ahora creen los milagros? Can you believe that right now you're in a progressive miracle? ¿Usted cree que en este momento usted está en el medio de un milagro progresivo? Do you remember praying for something? ¿Usted ha orado alguna vez por algo? Do you remember what you asked Him? ¿Usted ha orado por algo y recuerda lo que le ha pedido al Señor? Did you forget it? ¿Se ha olvidado? Did you just let it slip by? ¿O usted dejó que las cosas que el Señor le prometió quedaran de lado? He did not forget it. Quiero decirle una cosa, Él no se ha olvidado. The moment you asked Him in faith, El momento que usted le pidió en fe, He started something in motion. Él ha comenzado algo en su And vida. it's working right Y está now. trabajando en este And one momento. day you will see Está it. trabajando todos los días. Stand to your feet, Póngase de pie, por favor. raise your hands, Levante sus manos and tell Jesus you believe in y miracles. dígale al Señor que usted Lord, cree en el I milagro. believe in miracles. Dígale, Señor, creo en los milagros. I believe Jesus answers prayer. Creo que el Señor responde mi Lord, oración. forgive my unbelief, Jesus. Señor, perdona mi incredulidad. Forgive my unbelief. Perdona mi incredulidad. Hallelujah. Aleluya. If you really believe that God was working in your life, Si usted realmente creyera que el Señor está obrando en su vida, you'd be shouting right now. You'd be praising usted estaría God with everything gritando en in este your life. momento. Usted estaría dándole gracias y gloria al Señor. You would be praising God at the top of your voice. Usted estaría gritando con toda su voz en este momento. I want to hear praise from the lips of God's Quiero people. escuchar la alabanza del pueblo de God wants Dios. us to praise Him. Dios quiere que le Lord, we alabemos. praise you. Quiere We que le magnify alabemos. your name. You are God. Tú eres Dios. You are faithful. Tú eres fiel, Señor. You will not fail your people. Tú nunca le vas a fallar a tu pueblo. You have heard us and you have answered us. Tú nos has escuchado y nos has respondido. And we will glorify your name. Y te glorificamos, Señor.